¿Usted ya ha escuchado hablar de personas menstruantes o del término cisgénero o del borrado de las mujeres? Todos esos términos hacen parte de un debate de varios años y grande dentro del feminismo, que tiene como protagonistas a un grupo de mujeres que no aceptan que se equipare a las trans con las mujeres que nacieron con vagina. Es un grupo que desde hace años está en el ojo del huracán de las discusiones de género y las han bautizado de manera despectiva como las TERF. ¿TERF? Sí, TERF. T-E-R-F. Es la forma de abreviar en inglés lo que se conoce como feminismo radical transexcluyente. Ahí han terminado metidas escritoras tan famosas como J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie y la australiana Germaine Greer, y en Colombia la escritora y columnista bogotana Carolina Sanín. La palabra TERF se usa entonces para referirse a feministas que tienen una postura crítica frente a los postulados del activismo trans, el género y el concepto de identidad de género, lo que a la luz de quienes se les oponen es una postura discriminatoria. Es una discusión que implica visiones diferentes sobre algo tan esencial como qué es ser mujer, cuáles son las opresiones o desigualdades de las que el feminismo quiere liberar a las mujeres, quiénes son los responsables de dichas opresiones y cuál es el camino para deshacerlas. Para entender el debate, primero dos conceptos clave, el sexo y el género. El sexo es biológico. Tiene que ver con los órganos reproductivos, los cromosomas sexuales y las hormonas de una persona. El género, en cambio, es cultural. Son los valores, comportamientos, roles y estéticas que dentro de una cultura se asocian a uno y otro sexo. En la cultura occidental, por ejemplo, lo femenino ha sido asociado con el color rosado y con la delicadeza, por ejemplo. Las personas trans son aquellas que consideran que su género no corresponde con el sexo con que nacieron. Por ejemplo, una mujer trans es una persona que nació con pene, pero se identifica como mujer. La discusión se da esencialmente entre dos grupos de feministas. Esto lo decimos muy a grandes rasgos y sabiendo que cada posición puede tener muchos matices. Por un lado, las que, dependiendo de dónde uno se pare, se conocen como feministas liberales, interseccionales o incluso transfeministas. Y por el otro, las conocidas como feministas radicales, críticas del género, feministas de la diferencia o, de manera despectiva, como TERF. El primer grupo adopta las luchas de la comunidad trans como propias del feminismo y defiende que a las mujeres trans se les reconozca como mujeres y que por tanto tengan un espacio dentro del feminismo. Entre las activistas en Colombia en ese grupo están, entre otras, Matilda González, exsecretaria de la Mujer de Manizales e integrante de la Red Comunitaria Trans de Bogotá, Matilde de los Milagros, del colectivo Las Viejas Verdes, del que también hace parte Catalina Ruiz Navarro, directora de la revista Volcánicas. Y en medio de la reciente controversia se le sumó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La relación entre el feminismo y el movimiento trans se empezó a afianzar sobre todo en los 90, de la mano del desarrollo académico de la teoría queer, cuya cabeza es la filósofa gringa Judith Butler. Ella dice que la biología es también una construcción social y cultural y que los dos sexos, como los conocemos, hombre y mujer, son apenas etiquetas que esconden una identidad sexual que es fluida. A partir de ahí, concluye que es tan artificial identificarse con el género que se asocia a los órganos sexuales con los que uno nació, o sea, que una persona que nació con vagina se identifique como mujer, como artificial es identificarse con el género opuesto, es decir, que esa misma persona se identifique como hombre. Y por eso plantea que cada quien debe tener la posibilidad de autodesignarse su identidad de género como hombre, mujer e incluso por fuera de esas dos opciones. Por ejemplo, como una persona no binaria, una categoría que de hecho desde este año en Colombia puede aparecer en su documento de identidad si usted lo pide. Por eso defienden el uso libre de los pronombres para que cualquier persona sea nombrada y reconocida con los que quiera. Que así haya nacido biológicamente hombre pueda pedir que le digan ella, por ejemplo, o que use la X o la E para eliminar la carga de género de las palabras. Y las respalda el hecho de que la Corte Constitucional ha reconocido la identidad de género como un derecho. En este segundo grupo, el de las críticas de género, hay en cambio feministas que se oponen al concepto de identidad de género, o sea, a decir que ser mujer u hombre es cuestión de que uno se identifique como mujer o como hombre. A la teoría queer, la que desarrolló Butler, le responden que ser mujer u hombre no es un sentimiento ni una decisión, sino una realidad derivada de haber nacido con uno u otro sexo.
E incluso dicen que ser trans, en el fondo, implica aplicar y replicar estereotipos dañinos, como que las mujeres usan ropa como faldas y los hombres pantalones, y correr el riesgo de replicar los roles que tradicionalmente han jugado en la vida privada y en la vida pública uno y otro sexo, como el de la mujer cuidadora y el hombre proveedor. Estas feministas consideran que la base de la opresión histórica hacia las mujeres no es el género, sino el sexo biológico. Dicen, como Carolina Sanín, que el sometimiento de las mujeres, desde ser excluidas de espacios de poder hasta ser la mayoría de quienes sufren de acoso y abuso sexual, se deriva de que tienen vagina. Es decir, se derivan del sexo y no de la identidad de género. Por eso se oponen a reconocer a las mujeres trans como mujeres, o a hablar de personas menstruantes, como lo hacen las activistas trans, que usan esa expresión para incluir, además de las mujeres, a los hombres trans, aquellos que nacieron con vagina y se identifican como hombres. Las radicales aseguran que, al hacer cosas como esas, las mujeres son borradas. De ahí que, por ejemplo, J.K. Rowling haya dicho que si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial desaparece. Y Carolina Sanín haya publicado trinos como este, en el que señala que definir ser mujer como un sentimiento o como una conducta somete a las mujeres y va contra lo que siempre han luchado. Esta posición es calificada como transfóbica por las feministas del otro grupo, que consideran que así se discrimina a una comunidad ya históricamente discriminada, la población trans, en cuanto se niega su existencia, y que por eso es una postura que amerita ser censurada en algunos o en todos los casos. Consideran, de hecho, que ni siquiera debió abrirse el debate porque al darles voz a las críticas del género se fomenta el discurso transfóbico, tal como si se abriera un debate sobre si los negros deben tener los mismos derechos de los blancos o si los judíos son una raza inferior. Abriría la puerta a discursos racistas y antisemitas. Al tiempo, las llamadas TERF denuncian que el discurso trans se está volviendo totalitario y que las están excluyendo de espacios públicos por su forma de pensar, como la censura que denunció Sanín de la editorial mexicana Almadía, que decidió no publicarle 2 libros para los que ya le había comprado los derechos y que nada tienen que ver con el tema después de conocer sus posturas sobre la identidad de género. Toda esa discusión, que hasta ahora podría parecer que se limita a los círculos feministas, tiene implicaciones en la agenda pública con la posibilidad de que la identidad de género siga ganando espacio en la legislación, o incluso de que, como en España en 2021, se pase por el Congreso una ley trans. Allá se reconoció la autodeterminación del género como un derecho. El Congreso aprobó que, por ejemplo, para que una persona pueda cambiar el sexo en su documento, ya no tiene que tener un concepto médico ni haber hecho por un tiempo terapia de reemplazo hormonal, el tratamiento al que se someten las personas trans para adquirir características físicas asociadas con el género con el que se identifican. También que el cambio de sexo ahora lo pueden hacer jóvenes desde los 16 años sin permiso de sus padres o desde los 14 con permiso. Las feministas radicales españolas se opusieron diciendo que si el cambio de sexo en el documento depende de llenar un documento, espacios como las cárceles, los baños y vestieres y los espacios deportivos dejarían de ser exclusivos y por tanto seguros para las mujeres. Y que las políticas de protección a las mujeres contra la violencia de género perderían vigencia si el hombre maltratador se cambia de sexo. En Colombia, esa es una discusión poco avanzada. Pero recientemente se han dado discusiones sobre el tema en el Congreso, como en la reforma al Código Electoral que se cayó. Allí, algunas organizaciones feministas propusieron que la paridad en las listas como las que se lanzan al Congreso incluyera la expresión mujeres en todas sus diversidades, para incluir a las mujeres trans. Sin embargo, consideraron que eso podía ser muy controversial y dejaron solo la expresión mujeres, pero pensando en que una trans que entre a una lista se cuente como mujer. Debates de esos crecerán en la medida en que se han trasladado al país preguntas sobre lo que pasará con los espacios separados entre hombres y mujeres, como los deportes, o con las políticas públicas contra la violencia basada en género, y con acciones afirmativas como la ley de cuotas, ahora que el Estado ha venido reconociendo el derecho a la identidad de género.